días, amada iglesia, bendito sea el nombre del Señor, porque hoy estamos nuevamente entrando a sus hogares a través de la maravillosa tecnología que el Señor nos ha regalado. No me canso de darle las gracias a Dios por esto. Un abrazo de parte de mi esposa y este servidor hasta ahí, a su lugar, a su casa, donde usted nos está mirando. Que la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre usted y sobre los suyos, y que su hogar esté lleno de la paz de nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy es domingo 15 de agosto del año 2021, y aquí en Costa Rica celebramos un día muy especial, que es el Día de las Madres. Sí, el día suyo, mamá. Usted que nos está escuchando. Quiero, por favor, que escuche estas palabras que están en el capítulo 31 de Proverbios. Habla así la palabra del Señor. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas ellas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Qué linda palabra tiene Proverbios 31 para usted, mi amada hermana, mamá. Gracias por la gran bendición que el Señor trae a través suyo a su hogar, a su esposo, a sus hijos. Amén. Y si usted pues es mamá soltera, también es una gran bendición, por supuesto, porque usted tiene ahí el fruto del vientre que el Señor ha dado en esa gran bendición para usted también. Permítame orar en esta mañana por cada una de ustedes, por favor, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, Señor, yo me pongo de acuerdo, Señor, con todas las personas que me están escuchando en este momento, Señor, para orar por cada mamá que está conectada, Señor, en el nombre de Jesucristo, para que tú continúes derramando bendición, para que tú continúes derramando discernimiento, sabiduría, revelación, Señor. Esas virtudes maravillosas, Señor, que acabamos de leer en el capítulo 31 de Proverbios, a partir del versículo 10, Señor, donde, Señor, esta mujer, la madre, Señor, está llena de bendiciones, está llena, Señor, de fuerza, de fortaleza, Señor, y sobre todo de amor por su familia y de amor por ti, Señor. Incansable, Señor, es su trabajo, pero lo hace con tanto amor, Señor. Yo te pido una bendición especial sobre cada una de las mamás que hoy están conectadas, Señor, y que todos los días de su vida esa misma bendición llegue a sus vidas, no solamente hoy que se celebra el Día de las Madres, sino que cada día, Señor, tu misericordia les alcance, tu gracia sea derramada sobre cada una de ellas, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Feliz Día de las Madres, hermanas.
Bueno, seguimos, amada iglesia, con nuestro culto virtual. En esta ocasión vamos a entrar ya de lleno con el tema que hoy nos ocupa, que hemos titulado Pedro, ¿me amas? Como una interrogante. Recordemos que ese fue el momento en que Jesucristo tuvo un diálogo con el apóstol Pedro allá en la playa, en el mar de Galilea, después de que los discípulos habían salido a pescar y no habían pescado nada, y el Señor en ese momento estuvo ahí presente, se apareció en la playa y les dijo: echen de nuevo las redes, y fue tremenda la pesca que tuvieron, y estuvieron desayunando luego con el Señor ahí en la playa, y se da este diálogo. Pero antes de esto yo quiero que vayamos un momentito al texto que está en Juan capítulo 21. Vamos a leer del versículo 1 al 17. En esta ocasión, amados hermanos, yo voy a utilizar la versión Nueva Traducción Viviente. Por si usted tiene alguna otra traducción, va a ver usted algún cambio de palabras por ahí. Capítulo 21 de Juan, versículos del 1 al 17, dice de la siguiente manera: Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo. Tal vez usted tenga en su versión que dice Dídimo, pero es el nombre de Tomás en griego. Luego está Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. En total eran 7 personas las que estaban ahí. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos a ir propiamente a la lectura principal, que está a partir del versículo 15, 16 y 17. Esto que acabamos de leer es como el contexto del ambiente que se estaba generando en ese momento. Pero el versículo 15 dice de la siguiente manera: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Entonces le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por esta bendita palabra.
Amada iglesia, la pregunta que surge de esta lectura es: ¿por qué Jesús le insistió a Pedro en 3 ocasiones si lo amaba? 3 veces le preguntó lo mismo: ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Dice el versículo 17, en relación a la tercera pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y aquí el versículo nos dice que Pedro le dolió, posiblemente se preocupó que Jesús le volviera a preguntar por tercera vez si lo quería. Entonces la respuesta de Pedro ya cambió un poquito. Le digo: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Lo que menos quería Jesús realmente en estas preguntas que le hizo a Pedro era incomodarlo, era molestarlo, por supuesto que sí. Pero veamos 3 aspectos que podemos extraer de estas 3 preguntas que Jesús le hizo a Pedro. Como punto número 1, el paquete de estas 3 preguntas habla de un nivel de servicio único, para que usted vaya anotando. Un nivel de servicio único, superior, que el Señor exige a personas como Pedro. Lo vamos a ver más adelante. Punto número 2. Esta misma pregunta, hecha en 3 ocasiones, habla de la exigencia que el Señor demanda de aquellas personas que aseguran, y por favor ponga eso entre comillas y resáltelo, que aseguran tener fe en el Señor a pesar de las circunstancias. Y como punto número 3 que podemos extraer de estas preguntas que Jesús le hace a Pedro es que evidencian lo que realmente hay en el corazón de las personas que dicen creer en Cristo y que se esfuerzan por amarlo incondicionalmente. Pedro le responde en la tercera pregunta: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Fue así como insistir en la respuesta a Jesús, diciéndole: pero Señor, te he respondido ya en 2 ocasiones lo mismo que me estás preguntando en esta tercera ocasión. Y mi respuesta es afirmar que sí, yo te quiero porque tú sabes lo que está en mi corazón. Y esta tercera respuesta de Pedro es de por sí una exclamación, amada iglesia, de preocupación. ¿A quién no le va a preocupar que alguien le esté preguntando lo mismo y lo mismo? De saber si realmente Jesús le creía o no que realmente lo amaba. Pero hablemos un poquito de Pedro. ¿Quién era Pedro en realidad, para conocer un poquito el contexto de la razón por la cual Jesús le hizo esta pregunta en 3 ocasiones? Pedro fue un pescador, pero era un pescador artesanal. Su nivel de educación no era alto, era un nivel bajo de educación, y pasó 3 años al lado de Jesús. De esta manera, Pedro dio discursos poderosísimos en defensa del Evangelio de Cristo. Eso maravilloso. Pero antes de encontrarse con Jesús, Pedro era muy liberal. Estaba acostumbrado a llevar su vida como mejor le parecía. Era un hombre de carácter fuerte. Y yo puedo imaginarlo también con un corazón noble, a pesar de su carácter, a pesar de lo rudo que era. Yo puedo imaginar a Pedro también con un corazón noble y defensor de la justicia, a su manera, por supuesto que sí. Pero también pensemos un poquito qué habrá pensado Jesús de Pedro. Y quiero que esto también lo apliquemos a nuestra vida. ¿Qué puede pensar Jesús de nosotros en este contexto? Jesús pudo haber dicho para sí mismo: ahora eres una persona muy débil, hablando de Pedro, pero de ti yo voy a ser un hombre firme como una roca, y tú serás edificado sobre el fundamento de Jesucristo, quien es la roca. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cuál es el nombre precisamente que Jesús le da a Pedro? Eso lo podemos ver en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 42. Para que usted me acompañe, por favor. Juan capítulo 1, versículo 42, dice de la siguiente manera. Recuerden que estoy utilizando la versión de la Nueva Traducción Viviente.
por si usted ve alguna palabra diferente. Juan capítulo 1, versículo 42 dice de la siguiente manera: luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. El nombre Cefas es un nombre en arameo y el nombre Pedro es un nombre en griego. Ambos, Cefas y Pedro, significan roca. Mire qué interesante esto. O sea, Pedro es la roca. Y lo vemos claramente en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Jesús refiriéndose a Pedro: ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte, posiblemente en su versión diga las puertas del Hades, no la conquistará, o las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tremendo. Quiero leerlo nuevamente, por favor. Mateo 16, versículo 18. Ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a Pedro, edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por esto. Pero a pesar, amada iglesia, de lo que Jesús dijera de Pedro en el contexto del versículo anterior, Pedro dejó bien claro, y esto es muy importante que lo tengamos presente y por favor anótelo bien claro. Pedro dejó muy, pero muy claro que Jesucristo es la roca sobre la cual se edifica la iglesia, o sea, la iglesia de Jesucristo se edifica sobre el mismo Jesús, el Hijo de Dios. Y eso lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, en su primera parte. Dice así: ahora ustedes se acercan a Cristo, aquí hablando Pedro, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Como Pedro está afirmando quién es la verdadera roca sobre la cual se fundamenta la iglesia a la cual usted y yo pertenecemos en este tiempo, y la iglesia que Jesucristo vendrá por ella, esa novia vestida de blanco, pura y sin mancha. Bendito sea el nombre del Señor. Y también Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 lo dice de esta manera: pues nadie puede poner otro fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Amén. Entonces, la roca principal, conforme nos enseña la palabra en Primera de Corintios y también en Primera de Pedro, de boca del apóstol, es Jesucristo, el Hijo de Dios, sobre el cual se edifica su iglesia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando el Señor se refiere a Pedro como la roca, está hablando precisamente del carácter de Pedro. Y aquí yo quisiera toda su atención, por favor, y vamos a ir un poquito despacio porque es importante, porque yo creo que aquí vamos a romper un paradigma, aquí vamos a romper una estructura que se ha dado por cientos de años a nivel mundial. Repito, cuando el Señor se refiere a Pedro como la roca, está hablando precisamente del carácter de Pedro. A continuación se lo voy a explicar. Y definitivamente, amada iglesia, el Señor siempre está buscando personas con ese tipo de carácter. Es decir, aquel hombre y aquella mujer que le crea a Jesucristo y que proclame su evangelio y lo defienda cuando sea necesario defenderlo. Hablando de carácter. Aleluya. Ahora, ¿qué implica tener una personalidad fuerte? En este caso, como Pedro, como una roca fuerte, maciza. Aleluya. Tener una personalidad fuerte implica actuar de forma independiente. Es tener la capacidad de ser líder, de liderar, de ser un líder nato.
y de tomar decisiones que convencen y que motivan a las demás personas. Quiero repetir esto despacio para que ustedes lo anoten, por favor. ¿Qué implica tener una personalidad fuerte? Cuando estamos hablando en el contexto del carácter de Pedro, como esa roca a la cual el Señor nombra en su palabra. Es actuar de manera independiente. Es tener la capacidad de liderazgo, ser un líder nato. Pero también es tomar decisiones que convencen, amén, y motivan a las demás personas. Y esto es muy importante porque esto es algo que estaba en Pedro como una cualidad muy marcada, muy marcada. Pedro era un hombre, como dijimos anteriormente, un pescador artesanal, independiente, vivía su vida a su manera, de una manera liberal, amén. También era un líder, por supuesto que sí, era un hombre líder, traía eso en su naturaleza, y todo lo que decidía era también motivo para convencer y era para motivar a otras personas también, dentro de ese concepto de liderazgo que ya venía ahí en Pedro, en su personalidad, en ese carácter fuerte. Así es que era una cualidad muy marcada en Pedro. Pero las palabras de Jesús referente a Pedro, donde dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se referían, y por favor subraye ese no se referían a que Pedro sería el sucesor de Cristo en la tierra, como algunos lo han hecho creer. Repito, estas palabras de Jesús no hacían referencia a que Pedro iba a ser el sucesor de Cristo en la tierra, como nos han enseñado durante muchos años. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, si me lo permite, porque definitivamente dice la Biblia que el único representante de Cristo en la tierra se llama Espíritu Santo. Lo que pasa es que el hombre ha usurpado su lugar en la tierra y así lo han enseñado por cientos de años, amados hermanos, en contra definitivamente de lo que dice la palabra del Señor, y muchos nos hemos creído o nos creímos en aquellos años de niñez, etcétera, en esa mentira. Y eso tenemos que tener cuidado y pedirle al Señor que nos ayude a entenderlo. Vea lo que dice Juan capítulo 14, versículo 26. Voy a leer este versículo específicamente en la Reina Valera 1960. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Así es que, amados hermanos, ninguna persona puede ocupar el cargo, el puesto o el lugar que solamente le es atribuido al Espíritu Santo de Dios, porque nadie lo puede representar en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces las palabras de Jesús se refieren a que la iglesia del Señor solo se puede edificar de dos maneras. Y esto es muy importante. Recuerde que estamos hablando sobre Pedro como la roca. Y estamos hablando también de las tres preguntas que Jesucristo le dijo a Pedro en aquella playa a orillas del mar de Galilea sobre, Pedro, ¿me amas? Y aquí es donde vemos realmente cómo Jesús es la roca. Pero hay dos formas en que la iglesia del Señor se va a seguir edificando. Y la primera de ellas es que será edificada sobre la roca firme que es Jesucristo. Y la palabra del Señor que leímos anteriormente dice, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Amén. Y como punto número 2, la iglesia de Jesucristo se va a edificar con personas, escuche bien esto por favor, con personas de carácter y personalidad fuerte. Anteriormente definimos lo que significaba tener una personalidad fuerte. Quiero repetirlo nuevamente. Dice, es actuar de forma independiente, es tener la capacidad de ser líder, es ser aquella persona que convence y motiva a las demás personas. Entonces, como segunda
parte para que la iglesia de Cristo sea edificada es con personas con carácter y con una personalidad fuerte, de acuerdo a los atributos que acabamos de leer, que no se amedrentan con nada, amados hermanos, que creen y confían plenamente en Jesucristo y que son obedientes y sobre todo que aman al Señor. Yo quiero preguntarle en este momento, ¿es usted una de estas personas? Amén. Y aquí es donde vemos definitivamente, amados hermanos, cómo el Señor, al hacerle estas tres preguntas a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, yo te amo. Y vuelve nuevamente a preguntarle el Señor a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, tú sabes que te quiero. Y en el versículo 17, por tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y aquí el corazón de Pedro se entristeció porque a lo mejor pensó, bueno, pero es que el Señor no me está creyendo que yo le amo. Y él le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Pero aquí lo que estaba haciendo el Señor era probando realmente el corazón de Pedro. Y el Señor conocía también a Pedro como ese hombre fuerte, como ese hombre rudo, como ese hombre de carácter, como ese hombre líder, como ese hombre que influenciaba a las personas, que convencía a las personas, que las dirigía, que las motivaba, pero ese carácter, esa personalidad debía ser moldeada, debía ser restaurada para cumplir con el verdadero propósito de Jesucristo para edificación de su iglesia. Cuando el Señor Jesús le dice, sobre esta roca, refiriéndose a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, se está refiriendo especialmente al carácter de Pedro. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor está buscando personas con ese tipo de carácter, personas que no se amedrenten con nada, personas que verdaderamente le crean en Jesús, personas que si dicen yo te amo, Señor, que verdaderamente sea algo que nace del corazón de cada una de ellas, que la fe no sea como las olas que va y viene, sino que sea una fe constante a pesar de cada circunstancia. Ese es el tipo de carácter, de personalidad que el Señor está buscando para edificar aún más, para levantar aún más la iglesia de Jesucristo. No se está refiriendo, como nos han enseñado desde muchos años, de que Pedro sería el sucesor de Cristo en la tierra. Eso es una mentira que no tiene nada que ver con la palabra del Señor, sino que se está refiriendo al carácter de Pedro y así también a usted y a mí, que Dios quiere que nosotros seamos de ese carácter, de esa personalidad, que hablemos de la palabra del Señor, que proclamemos el Evangelio de Cristo a toda criatura, a todas las naciones, pero que también defendamos el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la paz, cuando sea necesario defenderlo. Así es que vuelvo y repito, ¿es usted una de esas personas? ¿Se considera usted un Pedro en cuanto a carácter, en cuanto a personalidad? ¿Se considera usted una persona que no es fácilmente sacudida por los vientos fuertes, por las mareas altas, por las vicisitudes de la vida, por esas circunstancias que golpean? ¿Es usted como esa palmera en la playa que su raíz está bien profunda y arraigada en la roca firme? Aleluya. Y que usted ve la palmera que sobresale en la playa y cualquiera diría, bueno, es que esta palmera, su raíz está sobre la arena. No, la palmera siempre va a buscar la profundidad de la tierra hasta encontrar una roca firme y de ahí, o un suelo firme, y de ahí agarrarse fuertemente, y vendrán los huracanes, vendrán las tempestades y la moverá de un lado para otro, por supuesto, pero no la hará caer. Y así Cristo, que quiere que nosotros seamos, es precisamente para que cumplamos esa gran comisión de la que habla Mateo capítulo 28, donde el Señor nos ha dejado una gran obra por terminar, por concluir, por cumplir, por darle seguimiento, que es evangelizar, que es llevar la palabra del Señor a toda criatura, para bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para enseñarles todo lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros a través de su palabra, pero que lo hagamos con amor, con denuedo, con autoridad que nos da el nombre de Jesucristo. Por tercera vez
Le pregunto, ¿es usted una de esas personas? Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esta palabra. Y yo oro para que esta palabra realmente llegue a lo más profundo de nuestro ser y que verdaderamente nos haga pensar, nos ubique o nos reubique en el camino correcto que nosotros debemos de seguir y no prestar atención a lo que se mueve a nuestro alrededor, que lo que únicamente busca es distraernos del verdadero propósito que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Así es que yo le motivo a que usted no aparte su mirada de Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, y que prosiga la meta, como decía Pablo, siga la meta y no se canse nunca de hacer el bien, dice la palabra del Señor, porque en su debido momento vendrá la bendición. Eso es promesa de Dios a través de la palabra de Jesucristo. Gloria a Dios. Como conclusión, quiero decirle dos cosas. Cristo no mira las apariencias, Cristo mira el corazón, mira lo más profundo de nosotros, cuánto le amamos, cuánto queremos servirle, realmente cuánto queremos ponernos bajo la dirección del Espíritu Santo, no solamente para evangelizar, sino para ser restaurados nosotros también. Y Cristo quiere personas que le adoren en espíritu y en verdad, para que su palabra sea proclamada hasta lo último de la tierra y así provocar su segunda venida. Usted y yo somos parte de esto. Usted y yo somos parte del ejército de Dios que el Señor está llamando a esas filas al frente de batalla para que la segunda venida de Cristo sea pronto y podamos estar allá en presencia de nuestro Padre Celestial juntamente con Cristo como herederos, coherederos, juntamente con Cristo de una eternidad. Amén. Damos gracias a Dios por esta enseñanza que hoy hemos recibido y necesitamos tener claro, amados hermanos, que el Señor está buscando a esas personas con ese carácter, con ese denuedo, con esa autoridad, con esa pasión por servirle. Yo oro para que realmente cada uno de nosotros, en la presencia del Señor, bajo la dirección del Espíritu Santo, podamos examinar nuestra vida. Y si descubrimos que no tenemos esa pasión, ese carácter, ese deseo de servir profundamente, entonces pidámosle al Señor que nos ayude. Pidámosle al Señor que quite de nosotros todo aquello que a Él no le agrada, que está impidiendo que podamos ser esos servidores que Él está buscando, esos adoradores en espíritu y en verdad, para provocar su segunda venida cuando el Evangelio sea proclamado hasta lo último de la tierra, dice el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Permítame orar por usted para que el Señor realmente traiga a su corazón esa convicción y quite todo temor, toda inseguridad. En el principio cuesta realmente tener la confianza y la seguridad de que Cristo está con nosotros. Eso nos ha pasado a todos, usted no es la excepción. A todos nos ha pasado que esos primeros pasos que damos en el Evangelio cuando comenzamos a conocer a Jesús, a veces nos llenan de tanta incertidumbre, de tanta inseguridad y nos inunda a veces el temor, la fe se quebranta, somos débiles, no perseveramos, no somos constantes, tenemos picos altos, picos bajos, amén, pero cuando nosotros perseveramos y somos consecuentes con lo que la palabra del Señor nos enseña y con lo que hacemos, vamos poco a poco avanzando, paso a paso en el camino del Señor. Y cuando nos damos cuenta, estamos sirviéndole al Señor de una manera clara y gozosa, porque su Espíritu Santo nos va ayudando y nos va dirigiendo cada día más, nos va fortaleciendo. Quiero orar por usted si me lo permite. Amado Padre Celestial, en esta hora, yo te doy muchas gracias por la palabra que hoy nos diste, Señor, donde tú le hablaste a Pedro, Señor, y le dijiste 3 ocasiones que si lo amaba, que si te amaba, Señor. ¿Cuántas veces quizás tú nos has preguntado a nosotros que si te amamos, Señor? ¿Cuántas veces, Señor, hemos recibido de ti, Espíritu Santo, esa palabra poderosa que insiste, que persiste, que persevera en que cada uno de nosotros no se aparte del camino, que leamos la palabra, que meditemos, que ayunemos, que oremos,
que escudriñemos las santas escrituras, Señor. Y a veces, Señor, sentimos como esa presión y a veces sentimos como esa insistencia de parte tuya, Señor. Y a veces lo que hacemos es darte la espalda, Señor. Pero definitivamente, Padre de la Gloria, muchos hoy estamos acá predicando tu palabra porque tú nunca te cansaste, Señor, de insistir en nosotros, de buscarnos de día, de noche, de madrugada, Señor. En cada momento, Señor, tú aprovechabas para hablar a nuestro corazón, para decirnos, vuélvete a mí porque yo te amo. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por las veces, Señor, en que tú me preguntaste tantas veces y me insististe tantas veces y me buscaste tantas veces, Señor, hasta el momento en que llegó y me abrí a ti, Señor, y hoy puedo decirte gracias. Gracias, Señor, por la gran bendición que me das de predicar tu palabra. Así yo oro, Señor, por cada persona que me está escuchando en esta hora, Señor, para que tú, Señor, te mantengas ahí perseverando en ellos, firme, Señor, insistiendo. Pero más que eso, oro, Señor, para que el corazón de cada persona que me escucha, Señor, sea sensible al llamado que tú les estás haciendo, a cada pregunta que tú les estás haciendo, a la insistencia cada día, Señor, donde tú estás llamando a tus hijos, Señor. Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, gracias por mis hermanos y mis hermanas, Señor. Dios, que en este momento están conectados, Señor. Yo te pido, Señor, que tú pongas en cada uno de ellos, Señor, esa convicción que solamente tu Espíritu Santo da, Señor. La seguridad, Señor, de que van a tomar una buena decisión, Señor, de volverse a ti, Señor. Y te pido que quites todo temor, toda incertidumbre, Señor, en el nombre de Jesús. Y pongas la seguridad que cada uno de ellos necesita y que aumentes esa fe en ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Yo quiero en esta hora pronunciar las palabras que tenemos en Números 6, capítulo 6 de Números, versículos 22 a 27. Esas palabras hermosas que el Señor le dijo a Moisés que iba a ser la manera en cómo Él deseaba que se bendijera a su pueblo, a sus hijos. Así es que yo quiero que usted reciba estas palabras de parte del Señor, del Padre de los cielos, para su vida y a través de su vida para el resto de su familia. Porque dice en el versículo 27 del capítulo 6 de Números, dice: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esto es para nosotros también, porque somos hijos de Dios. Estas palabras van a poner el nombre de Dios sobre su vida, pero también sobre sus hijos. Por favor, extienda su mano. Permítame pronunciar estas palabras y recíbalas en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados hermanos, una vez más por estar con nosotros en este domingo 15 de agosto del año 2021. Muchísimas gracias por estar conectados y le invitamos a que usted nos escriba a nuestro número de WhatsApp que aparece ahí en pantalla, que lo tendremos en los créditos finales, 70 79 51 98. Y si usted está fuera de Costa Rica, agréguele el prefijo 506, que es el código de nuestro país, para que usted nos escriba. Queremos saber de usted, queremos responderle, queremos entablar un diálogo como hijos de Dios. Y si usted necesita algún tipo de consejería, estamos en la mejor disposición para servirle a usted en todo lo que el Señor a bien ponga en nuestro corazón. Así es que muchísimas gracias. Recuerde no perderse toda la programación que tenemos durante la semana en nuestra iglesia cuadrangular Ciudad de Victoria. Nos vemos el próximo domingo. Que el Señor les bendiga.